Desde que Internet entró en nuestras vidas se han construido algunos imperios en torno al negocio de Internet. Quizás el más rotundo de todos ellos, por lo menos en España, sea Google. Sin embargo, Google tiene luces y tiene sombras. Y de Google sabemos bien poca cosa. Casi todos los usuarios de Internet en España somos usuarios a la vez de Google, pero en realidad de Google, ¿qué sabemos? ¿Dónde paga impuestos? ¿Quién manda en Google? ¿Cuántos empleados tiene? No, de eso no sabemos nada. Vamos a hacer una reflexión que enseguida van a ver sobre dónde paga impuestos Google y luego hablamos con el autor de un libro que se llama Desnudando a Google. Vivimos en la era de la tecnología. Las empresas protagonistas del siglo XXI son las relacionadas con Internet. Tras la burbuja de las empresas .com a principio de la década pasada, solo los más fuertes se han sabido adaptar a los nuevos tiempos. Y cómo olvidar los casos de tres grandes del sector, como pueden ser Google, Microsoft o Apple. El primero, el buscador por excelencia, declaró unos beneficios brutos en 2011 de más de 12.000 millones de dólares. Microsoft declaró unas ganancias de 28.000 millones y Apple de nada menos que de 34.000 millones de dólares. ¿Pero declaran Hacienda todos sus beneficios? La respuesta es sí, lo hacen, pero no como parece que deberían. El gran truco de las tecnológicas es el de no declarar todos sus beneficios en Estados Unidos, que es donde están establecidas. En el país norteamericano no se declara ni la mitad de los beneficios de estas empresas. Por ejemplo, Google declaró casi el doble de beneficios fuera de las fronteras estadounidenses que dentro, pero pagó una cantidad irrisoria de impuestos más allá de las fronteras de Estados Unidos que en su propio país. Igual ocurre con Apple o Microsoft. Efectivamente, gran parte del mercado de estas empresas se sitúa en diversas partes del mundo, pero se las arreglan para facturar en países de muy baja presión fiscal, como puede ser Irlanda o las Islas Caimán. ¿Cómo es posible que Google España llegara a declarar pérdidas en 2010? Porque prácticamente se factura todo en Irlanda, por lo que las arcas españolas no ven todos los impuestos que deberían. De hecho, Hacienda ya ha abierto una investigación para aclarar los impuestos que Google declara en nuestro país. Lo que está claro es que los responsables de finanzas de Google han escrito en su propio motor de búsqueda la frase «cómo evadir impuestos y hacerse millonario», y parece que les ha dado resultado. Don Alejandro Suárez Sánchez Ocaña es el autor de Desnudando a Google, es este libro que tengo aquí en mi mano, del cual lo que más me gusta, si quiere que le diga, no he podido leer más que las primeras páginas, pero lo que más me gusta es esto que dice aquí. Porque ya casi lo explica todo, la inquietante realidad que no quieren que conozcas. Vamos a ver, ¿qué podemos reprocharle, además de, bueno, o teniendo en cuenta el pago de impuestos que hemos dicho antes, que se realiza en lo que toca a los negocios europeos en paraísos fiscales? ¿Qué podemos reprocharle a Google? Yo creo que sobre todo a Google le tenemos que reprochar una cosa, y es una cierta orfandad que ha dejado a muchos millones de usuarios que confiamos en ellos desde el principio. Google es una empresa extraordinaria, tiene los mejores productos de Internet que utilizan a diario 1.000 millones de personas en todo el mundo, pero también Google tiene una parte que ha ido poco a poco a lo largo de los años, desde el año 98, alejándose de unos principios que se habían comprometido con los usuarios, unos principios que se basaban en una frase que ya es mundialmente conocida, que es el don't be evil, el no seas maligno o no te comportes de una manera un poco errónea, o simplemente en la carta que escribieron cuando lanzaron la empresa a bolsa en los Estados Unidos, con una máxima que prometían que sería o que podrían anteponer a toda su actividad, que era el hacer negocios de manera ética. A lo largo de los años se ha ido torciendo el renglón y muchas de esos compromisos que tenía la compañía los han ido abandonando. Sí, porque por lo menos en lo que toca a España, transparencia muy poquito. ¿Cuánto gana, por ejemplo, Google en España? ¿Cuántos es una tremenda paradoja. La compañía que dice que su leitmotiv es el poder acercar la información del mundo a la gente es una compañía absolutamente opaca. La única información que conocemos de la compañía es la que por tema legal tienen que depositar ante las autoridades estadounidenses, ya que cotizan en la bolsa en los Estados Unidos. No sabemos cuánto factura en España, podemos estimarlo. Y trabajamos siempre con estimaciones, incluso los empleados de Google en España trabajan con estimaciones porque desconocen también la cantidad exacta. Yo estimo en este libro, en Desnudando a Google, que deben estar facturando alrededor entre 400 y 550 millones de euros en España. Anuales. Ni siquiera Hacienda sabe qué cantidad de negocio tiene Google en nuestro país. Por ejemplo, ¿cómo funciona el entramado ese fiscal de los paraísos para no tener que pagar impuestos en España, por ejemplo?
He de aclarar que no solo lo hace Google, lo hacen, como hemos escuchado hace unos minutos, otras compañías tecnológicas, sí. Y generalmente son grandes multinacionales americanas que se instalan en Europa. Lo hacía, o sea que, en fin, pero bueno, ¿el camino cuál es? El camino es, en este caso, en el caso concreto de Google, el dinero se factura directamente desde Irlanda, pese a trabajar, pese a ser unos contratos de publicidad entre empresas españolas para distribuirse en España, entre anunciantes españoles. El dinero va a Irlanda, desde Irlanda se queda una cantidad muy pequeña de dinero, en torno al 2 al 3%, el resto va directamente a una sociedad unipersonal de Google en Holanda, y aprovechando otra grieta fiscal, el problema es de la administración y de la administración europea, se puede enviar el dinero no generado dentro del país holandés, se puede transferir sin apenas tributar, en este caso a las Islas Bermudas, que es donde se guarda anualmente todos los ingresos de Google, no solo en España, sino en toda Europa. Ahí está el botín de los Google. ¿Qué queda de la Google de aquellos dos fundadores, dos chicos jóvenes, uno matemático, el otro ingeniero informático, que arrancan esto? Está la épica del taller, digamos. Yo creo y quiero pensar que todavía quedan cosas. Google es una idea romántica, una empresa de dos soñadores que han logrado algo que es un hito histórico en la historia de las empresas a nivel mundial, que es en tan solo 12 años pasar de una compañía que tenía sede en un único país y 200 empleados a lo que es ahora. Todavía la gente piensa que Google es una empresa de Internet o un buscador de Internet. Google es una empresa multinacional con sede en prácticamente todos los países del mundo y con tentáculos en todas las industrias. Que además se ha caracterizado por criticar a muchos gobiernos dándoles como lecciones de ética porque prohibían tal o cual entrada de Google, ¿no? Efectivamente, en ocasiones en el Congreso de los Estados Unidos la compañía se ha permitido criticar, por ejemplo, al gobierno español y a otros gobiernos europeos porque un juez en un momento dado ha pedido que se retire una información del buscador. Esa compañía que antepone la ética y la moral a incluso la propia ley, a lo largo de los años yo creo que en determinadas parcelas, en otras no, en otras siguen manteniendo ese espíritu, ha ido abandonando un poco ese tono y ese cariz ético que habían comprometido con el mundo, y eso es una de las cosas que yo critico en este libro. Sí, pero los chicos de ese friendly Google luego se ponen el parche pirata y no tributan en donde sacan dinero en Europa, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y no solo en Europa, sino en todos los países excepto en los Estados Unidos. La tasa de tributación de Google a nivel mundial es el 2,4%, es decir, prácticamente todo el dinero que ganan, como llaman los americanos, overseas, es decir, fuera del país americano, parece que es un territorio, tanto Europa como Asia o América Latina de segunda división, donde las leyes son mucho más flexibles y hay que encontrar, según dicen para beneficio de sus accionistas, cómo maximizar todos los ingresos que tiene la compañía. Alejandro, ¿cuántos usuarios tiene Google en el mundo? Ahora mismo Google es una empresa que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo. 1.000 millones. Y de todos ellos tiene información muy concreta a nivel personal. Google es un gran devorador de datos. Podemos decir que es una compañía que tiene dosieres personales de más de 1.000 millones de personas en el mundo, y los que utilizamos no ya solo el buscador, sino cualquiera de los servicios como Google Maps o como el correo electrónico de Gmail o como simplemente ver vídeos de YouTube, cada vez que hacemos una acción utilizando estos servicios vamos alimentando esa base de datos enorme que permite que Google nos pueda luego vender publicidad perfectamente segmentada. En España podemos decir que Google es un monopolio que actúa prácticamente sin rival en lo de los buscadores, ¿no? Bueno, de hecho en toda Europa se está planteando, y ahí Joaquín Almunia es el comisario europeo para todo este tipo de asuntos, estamos planteando, he abierto una investigación para determinar si Google está incurriendo en prácticas de monopolio y determinarlo. Yo creo que a final de este año tendremos una respuesta por parte de la Comisión Europea. Pero simplemente para que nuestros espectadores puedan hacerse a la idea, Google tiene el 97% de cuota de mercado de las búsquedas en Internet. Es decir, Google tiene la capacidad de dirigir hacia dónde van nuestras búsquedas en todo momento y puede de alguna manera cotejarnos la información, y lo hace de manera automática a través de un algoritmo, pero a la vez que tiene el 97% de cuota de mercado de las búsquedas, puede tener entre el 45 y el 55% de cuota de mercado publicitario en Internet. Es decir, la misma empresa que decide hacia dónde debemos ir en nuestro ordenador es la que luego vende la publicidad que nosotros vamos a visionar. La verdad es que da vértigo. ¿Quién es el dueño de Google? Bueno, Google ¿Quiénes son los dueños? Es una compañía que tiene muchos accionistas, pero los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, siguen manteniendo una cuota muy importante dentro de la misma y una capacidad política muy por encima de su porcentaje accionarial. Es decir, ellos siguen, en colaboración con el ex anterior consejero delegado de la empresa, con Eric Schmidt, siguen siendo un triunvirato que
controla y dirige la compañía. La diferencia con los primeros años es que ahora también se deben a los mercados. Y desde que la empresa salió a bolsa en 2004-2005, pues yo creo que ha cambiado muchas de las prioridades que tiene la compañía. ¿Han asumido algún compromiso social? Bueno, Google tiene una ONG, que es google.org, desde la que ayuda e invierte una cantidad de dinero que yo creo que es relativamente importante, aunque no para la facturación de la compañía. Es decir, estamos hablando de una compañía que puede facturar 28.000 millones de dólares al año, pero sí que tienen un cierto compromiso y un cierto grado social que es de agradecer. Lo que pasa también sería de agradecer en países como el nuestro, que igual que abrazamos a esta empresa dándole una cuota de mercado sin precedentes, también ellos revertirán en la sociedad parte del beneficio que les estamos entregando. Estaba pensando en ese panorama que describe usted de que Europa se ponga a hurgar en Google y decida si actúa en condiciones de monopolio o no. ¿Y qué harán entonces? Porque es que no hay a quien brindarle la oportunidad, por lo menos en Europa, ¿no? En el mundo de la tecnología esto es cíclico. En los años 80 fue IBM, que fue un monopolio duro. En los 90 fue Microsoft, que fue un monopolio también duro, con el que acabó la Comisión Europea en una multa de más de 2.000 millones de euros, la más grande jamás llevada a cabo dentro de las fronteras de Europa. Y ahora estamos en la época de Google. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo actúa la Comisión Europea, porque las autoridades antimonopolio en los Estados Unidos no tienen el grado de interés y compromiso semejante o similar al que podemos tener en Europa. Dese cuenta que Google es, en cierta manera, el Hollywood de los años 80 y 90. Es la empresa con la que la cultura americana y no solo la cultura, la economía americana se está expandiendo a día de hoy por todo el mundo. Hay mucha gente torturada por algunas entradas que alguien ha metido en los buscadores para perjudicarles. ¿Eso cómo se puede solventar? Si te diriges a Google, ¿te hacen caso? Efectivamente, Google atiende autoridades españolas y atiende peticiones de jueces. Ahora mismo está en Europa un tema que yo creo que es muy interesante, pero es muy complejo jurídicamente, que es el desarrollo de la ley del derecho al olvido en Internet. El poder eliminar cualquier tipo de comentario nuestro. Hay casos sangrantes de médicos que han sido imputados por una operación que años o meses después han sido declarados inocentes, y que cuando uno busca en Internet, en cualquier buscador, información sobre ellos, siguen apareciendo las primeras informaciones de la imputación y no aparece correlativa la información en la que se les declara totalmente inocentes. Ese es un caso bastante blandito. Hay otros que inventan historias y se las adjudican a gente desde servidores, por ejemplo, en países del tercer mundo, y ahí quedan. Bueno, siempre y cuando sean temas que a nivel judicial se puedan solicitar, Google tiene el compromiso de retirarlos. Google o cualquier otro tipo de buscador en este momento. Pero va a ser muy interesante cuando las autoridades europeas legislen sobre esto, porque esto también choca con, por ejemplo, las hemerotecas de los diarios. Las hemerotecas de los diarios tienen un régimen especial y son archivos históricos que están protegidos. Tenemos que ver cómo logran legislar de manera que no acabemos atacando, entre comillas, a todas esas hemerotecas. Don Alejandro Suárez, muchas gracias por ayudarnos a desnudar un poquito a Google y por su libro, que vamos a leer muy atentamente porque hay que estar al día de estas cuestiones, no me lo negarán. Yo les espero mañana a las 6 en punto de la tarde para otro trepidante Disidentes. Muchas gracias.